Así es. Y sí, efectivamente el tema del día de hoy es miedo a la muerte, pero en chiquito a un ser querido. O sea, ahora sí que miedo a la muerte, pero de un ser querido. Claro, porque bueno, con todo respeto, pasan en las noticias, es que se murieron, y le voy a poner número, tantas personas, y tú dices, qué mal, terrible, Sí. terrible. Sí. Pero cuando es en chiquito, Ya en tu casa. un ser querido, no, por favor, esa sí es una tragedia. Sí, sí. Sí, claro, uno puede sentir compasión por la gente que está falleciendo, incluso hasta por amigos y cercanos, que puedes decir y te sientes mal. Incluso hasta cierto punto una vez una mamá me dijo, yo me siento culpable, Abigail. ¿Pero por qué? Dice, porque el hijo de mi amiga fue el que falleció y mi hijo no. Entonces, en un accidente que tuvieron, Ay, qué y, fuerte. y dice, me siento mal porque pues agradezco que no fue mi hijo, ¿no? Y que pues en este caso pues ni modo, fue el hijo de otra casa. Exacto, Pero, dicen que de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, y bueno. pero definitivamente es triste el tema, porque pues ahora sí que este miedo que tenemos a la muerte, y bien lo dijiste, es el término, es el fin. Pero fíjate que por ahí dice, ¿no? El morir es romper irremediablemente toda comunicación intelectual y afectiva. Y por eso es que es feo, por eso la vemos la muerte como algo malo, como algo feo, como algo malo y como algo muy doloroso. Entonces, lo comentábamos, ¿no? Tengo miedo a la muerte, pero tal vez no a mi muerte. ¿Cuánta gente no ha dicho eso? No, yo no tengo miedo a morir. Y efectivamente, muchos tal vez no tenemos miedo a morir. Lo que le tenemos miedo es a la agonía, a cómo vamos a morir. Y nos empezamos a hacer medio historias y cuando estás en una situación difícil. Sí, a la mi mía. muerte. Mi o sea, muerte. sí, Mi sí, muerte. a que no me vaya a doler, que me duela poquito. Que exactamente, que no vaya a ser en un accidente y que todavía yo sienta y que mi cuerpo esté... No. O sea, imagínate, ya yo estoy ya poniendo elegí, imágenes, ¿no? elegí, y la mía es mientras yo duermo, ya saben. Es más, no es cierto. Mejor ni siquiera lo quiero ni siquiera lo quiero decir. Pensar, claro. No lo quiero pensar. No, me da miedo pensar. No, eso no. Pero fíjense. O al revés, Abby, porque esa duele, esa te da miedo. Sí. Pero mira, voy a quitar otra vez aquí los pensamientos, ¿no? ¿No? Sí. Alguien que yo quiero. No, por definitivamente. favor, o sea, pero no. No, y te creas imágenes. Te creas imágenes, ¿no? No le vaya a pasar algo en una calle que vaya a atravesarse y te estás imaginando esa persona tirada con sangre. O sea, la imaginación es tan aparatosa. Nos juega malas pasadas. Es muy fantasiosa. O sea, nosotros decimos, ¿no? La imaginación es mucho más ficción que lo que realmente puede pasar. Sí. Entonces, cuando empiezas a tener estos pensamientos obsesivos en la medida en la que empiezas a tener ansiedad porque un ser querido se vaya y no quieres ponerlo, nosotros los mexicanos hacemos ofrendas, ¿no? Hacemos ofrendas el 1, el 2 de noviembre y ponemos comida, ponemos las veladoras y todo para estos muertos. Pues no quieres poner esa foto de las actuales personas con las que estás dependiendo o rodeada, ¿no? Y ya dije el primer motivo. Primero tenemos que ver de dónde viene este miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos que analizarlo. Dicen que para poder enfrentar el miedo tenemos que desmenuzarlo, tenemos que saber de dónde proviene para poder, pues si no vencerlo, por lo menos caminar con todo y miedo. Entonces, tú lo que no quieres es sufrir. Si lo analizamos, lo que tú no quieres es sufrir. No quieres sentir el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿no? Claro. Y esto incluye, y lo comentábamos fuera del aire, esto incluye mascotas, esto incluye esos seres. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Y bueno, ya esa ni siquiera voy a mencionar el nombre, ya te dije, ¿no? O sea, claro. Es doloroso. Es súper doloroso. Tu pareja, tus padres, tus hijos, y sí, la mascota que llega a formar parte de tu vida, de tu familia. Sí, y la probabilidad, porque también piensas en eso. Desde niños... Claro. Pensamos nuestro primer miedo de que alguien se muera es que sean nuestros padres. Sí.
Ese es nuestro primer miedo. Y yo no quiero que se muera mi mamá, yo no quiero ¿qué pasaría si se muere mi mamá? ¿Qué pasaría si se muere mi papá? Y ese es un miedo que mantienes. Ahora imagínate, tienes una mascota de niño y fallece la mascota. Y ya te empiezan a decir, pues es que mira, ya se fue al cielo, ya es un angelito, te va a cuidar. Tú no quieres escuchar eso. No quieres escuchar eso y además, Abby, yo te tengo que decir, y mea culpa, o sea, papás, Sí. mamás, ojo, pues igual, ¿no? Mi hermano había fallecido y se murió a los días la tortuga que era la mascota. Entonces yo no quería otra mala noticia y se me Claro. ocurrió la idea de decir, pues se llamaba China, ¿no? Entonces es que la princesa guerrera, China, se fue de vacaciones. Y te acuerdas, y sí, es que se llevó, pero ¿y su platito? No, 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 yo vi, lo metió en la maleta y se fue. Pero mamá, ¿y por dónde anda? No, hombre, yo jugaba en el, ¿no? Con el globo terráqueo. Mira, andar por acá la princesa China y tal. Y fue creciendo. Y un día se dio cuenta de que le mentí. Sí, que fue. De que le mentí y fue peor, yo creo, ¿no? Entonces, yo no sabría cómo manejarla. Obviamente no la manejé bien, la manejé sí desde el fondo de mi corazón, pero no salió como debía salir. Y porque si yo hubiera podido elegir, pues esa princesa guerrera todavía andaría por aquí, ¿no? Mira, yo creo que son de las cosas más complejas en las que le puedes explicar a un niño el fallecimiento de un ser querido. Y esto, vuelvo a repetir, incluye pues esa tortuga, una mascota, un perrito, pero el tema es que no podemos evadir el dolor, no podemos esconderlo, ¿no? Y tal vez tú hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, con los recursos que tuviste en ese momento y pues con las circunstancias en las que estabas en ese momento, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro, pero sí, yo creo que es un tema, hasta el mismo tema, ¿no? Por cierto, quiero comentarles que Abigail Ordóñez tiene como muchas cosas muy, muy buenas, pero algo que me llama muchísimo la atención es que eres especialista en tanatología y, y es algo que yo no entiendo muy bien, ¿no? sí, Precisamente sí. porque yo cierro la puerta, yo soy de los que cierran la puerta, no me lo menciones, que no exista, pero lo que tenemos muy claro cuando nacemos es que un día nos vamos a ir. Totalmente. Y evadimos esos, independientemente de los temas, evadimos a veces ese dolor. Queremos darle la vuelta al dolor, no queremos Claro. y tampoco queremos que los otros lo sufran, ¿no? Entonces tal vez por eso hiciste este, pues, viaje eterno de China, dices que se Sí, llamaba, China, la princesa guerrera, la, claro. la, la tortuguita. Entonces, de alguna manera no le ayudó al cierre a la persona que era la dueña de la mascota. Entonces, pues como no quiere sufrir, Ujú. entonces vamos a desmenuzar el miedo que tienes de la pérdida de un ser querido. Ya sea tus padres, vuelvo a repetir, eso fue lo primero en el que tú tuviste el miedo. ¿Y por qué tenemos ese primer miedo? ¿Por qué nace ese miedo? Bueno, por la dependencia. La dependencia, recuerdo el fallecimiento de una mamá en el que dejó a su hijo, bueno, no lo dejó, sino simplemente ella partió al otro lado y su hijo se quedó con su papá. Ujú. Entonces el hijo de 4 años lloraba y le decía, es que, ¿dónde está mi mamá? Y lloraba, y pues la gente se conmovía porque decían, pues extraña a su mamá. Y lo que él, pues sí, independientemente de que extrañaba a su mamá, él preguntaba, es que ahora quién me va a hacer mi lechita. Y su Ay, ay, papá, ay. enojado, le decía, es que cómo puedes pensar en eso, cómo puedes pensar que en tu lechita, en tus cosas, tu mamá se fue. O sea, el papá frustrado, tratando de hacer entender al niño que tenía que estar triste por la falta de su mamá y no por quién le va a dar la lechita, ¿no? Pero ese es el primer sentido que tenemos los seres humanos. De ¿Cómo voy a, sobrevivencia, claro, cómo sí, voy a sobrevivir? sí, Entonces ese es el primer exacto. miedo. La dependencia que tú tienes hacia los padres es por eso que tú necesitas saber y necesitas sentir esa seguridad. Por lo tanto, el primer motivo del miedo de la pérdida de un ser querido es la dependencia. Y también esta dependencia entre el apego. O sea, ya volvemos a mencionar uno de los 3 venenos del ser humano, que es el apego, el attachment que tenemos hacia las cosas, hacia las personas, pero en este caso, pues hacia nuestros seres queridos, ¿no?
si me falta esta persona, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Sí. No tendría sentido. Ya no podría yo continuar como hasta ahora. Y ahorita lo platicábamos, ¿no? Hay una persona que falleció su papá y gracias a eso, esta persona hasta cambió físicamente, ¿no? Hay ciertos cambios en tu vida que no solamente son en conductuales, que no son solamente económicos, sino que también van más allá, hasta en forma de creencias, ¿no? Hay este reclamo, si tú crees en Dios, hay un reclamo a Dios, hay un reclamo al universo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque incluso hay fallecimientos muy puntuales y ahí pues ya nos podríamos meter en el tema de la espiritualidad, que no es el punto, pero hay contratos en los que se dicen que justo cuando más necesitabas esa persona partió, esa persona se fue de este plano, cuando más necesitabas a esa persona. Y eso es lo que te hace pues que pases el reto o no del que te está poniendo la vida, ¿no? Y es algo súper fuerte lo que estoy diciendo, pero es apego. También estos pocos recursos que tienes, esta dependencia, la tienes por los pocos recursos que tienes, no solamente económicos, sino también podrían ser intelectuales, podrían ser de lazos familiares o lazos afectivos con otras personas, donde tú nada más esta persona y te agarras de ahí porque no hay de otra. Esta persona es con la que me siento más a gusto, es con la que he pasado toda mi vida, que incluso hay personas que cuando fallece ese ser querido de tanto apego, hasta han pasado por su mente el suicidio, ¿no? Porque no pueden soportar tanto dolor por el apego que tenían de ese ser. Entonces, primer motivo de este miedo a la muerte de un ser querido es la dependencia. Segundo, la culpa. La culpa. Nosotros tenemos ciertas actitudes hacia las personas, tenemos ciertos comportamientos hacia las personas y a veces ya lo reflexionas y dices, pues no me tenía que haber enojado, no tenía que haber actuado de esa manera, no tenía que haberle dicho. Es más, ya pasaron cuántos meses, cuántos años, cuánto ha pasado que prácticamente esta persona no me ha perdonado o no lo he podido perdonar o no la he podido perdonar, pero si fallece, ¿qué va a pasar? Si fallece, ¿qué voy a sentir? Entonces, esta culpa se siente porque sientes que pudiste haber hecho algo mejor, que dejaste de hacer algo o que debiste de hacer algo más. Es que ya no hay. O sea, ese es el fin. O sea, debí haberlo hecho, no debí, se nos fue la posibilidad, se acabó la posibilidad de que pasara lo que fuera, de que yo le hiciera un reclamo o que le diera un beso, que lo perdonara, o sea, se acabó. Así es. Y esta culpa hace que de alguna manera estés pensando en eventos catastróficos de que la persona pueda morir y entonces tú prácticamente no te estás perdonando, prácticamente no estás solucionando este lazo afectivo que tienes con la persona, o tal vez sí te llevas bien con la persona, tal vez sí ya limaron asperezas, pero todavía tienes como esa cosita que no tuve que haber hecho esto, no tuve que haber actuado de la manera, ¿no? Entonces, ese perdón que no te das a ti hace que tú sientas culpa y miedo a que esa persona vaya a fallecer tarde que temprano, ¿no? Porque tal vez pueda tener una enfermedad. Ahora sí que, aparte de que pueda tener una enfermedad, de que tú sabes que es más probable que fallezca esa persona o ese ser, ¿no? Porque las mascotas por lo regular fallecen antes que nosotros, ¿no? Nuestros padres por lo regular fallecen antes que nosotros. Entonces, prácticamente, pero cuando no te lo esperas, y me porté con esa persona súper mal, ya sea un hermano, ya sea un hijo, ¿no? Y ahí es donde esta culpa, donde tienes ese miedo a que se vaya a ir la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el debía hacer, todo esto, pues ya, suéltalo, porque de ahí viene ese miedo de que fallezca. Otro miedo, otro posible
pues motivo por el cual tienes miedo a que fallezca un ser querido es el control. Es esta fantasía que tenemos pues de controlar las cosas, ¿no? Y lo que nos pasa y hasta las personas. Entonces, esto solamente es mera ansiedad en estos pensamientos futuristas, ¿no? ¿Por qué me dejaste? Sí. ¿No? O Sí. sea, yo quisiera retenerte aquí y me dejaste y ni siquiera lo hizo a propósito, pues, ¿no? Pero me dejaste. Sí, se salió de mi control. Se salió de mi control, te fuiste. Sí, y esto es lo que me inquieta, ¿no? Entonces, esta ansiedad prácticamente son por estas ideas futuristas en las que dices, yo sé que si, mira, voy a pensarlo, ¿no? O sea, yo puedo, como el juego de ajedrez, voy a ver mis piezas, voy a ver los 20 movimientos y así voy a evitarlo. Voy a evitar que esta persona pueda fallecer o pueda pasarle algo, ¿no? Entonces, con esto puedo yo hacer muchísimo para que la persona no fallezca, no se vaya de mí. Entonces, eso es una fantasía. Quieres controlar, eso es ansiedad. Quieres controlar algo que es incontrolable. No se puede. Es imposible. Es fantasía. Pero estás con ese control, con esa soberbia. Y la soberbia prácticamente de querer controlar las cosas y las situaciones que te pasan viene gracias y detrás del ego. El ego es esta vocecita que todos siempre hemos dicho, que cómo deberían de ser las cosas. Tú tendrías que estar con tu pareja hasta el final de tus días. Tenías que haber hecho este cuadro de sentarme en una banca con mi pues viejito, mi viejita. Empiezas a crearte una vida ilusa en la que no vas a aceptar, porque no tienes esta humildad, porque tienes esta soberbia de aceptar las cosas como son y como deben de fluir. Entonces esta necesidad de control te hace tener miedo a perder a un ser querido. Otro motivo son las experiencias de otros, ¿no? Empiezas a ver que, por ejemplo, esto que pasó, empiezas a ver que todos empiezan a enfermar. No vaya a ser, no se vaya a enfermar mi mamá, no se vaya a enfermar mi papá, mi abuelito. Empiezas a tener estos miedos por la experiencia de otras personas, por cómo sufrieron, qué es lo que padecieron. Y también puede ser porque tú sufriste un fallecimiento, la muerte de un ser querido anteriormente y te dolió, obviamente. Ese dolor no se te va a olvidar. Y recuerden, la semana pasada dijimos, tú no vas a superar una pérdida de un ser querido. Tú vas a aprender a adaptarte a este nuevo mundo. Aprender a aceptar que esa persona ya no está. Y eso es lo que tú vas a empezar a adaptarte. Pero superar no. Y por último, otro motivo es la resistencia. La resistencia a no quiero cambiar, no lo quiero aceptar. Esto me pasó en una ocasión, una mamá, falleció su hijo de 9 años y me dijo, Abigail, yo en una sesión precisamente de tanatología, me dijo, Abigail, yo no voy a aceptar la muerte de mi hijo. Y hagan lo que hagan, yo no la voy a aceptar, porque mi hijo era todo para mí, porque mi hijo era mi vida. Esa soy yo, sí. Entonces no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. A ver, y era nuestra primera tarea, ¿no? Aceptar lo que la vida te está presentando, aceptar el fallecimiento. Claro, es muy doloroso el fallecimiento de un hijo. Si te enojas con el ser Dios, divino, con el ser divino, con todo, con el aire, la lluvia, la vida, tu circunstancia, pero es y sí, y no lo acepto. Y háganle como que no lo acepto. No lo quiero aceptar. Bueno, ok. Pero de todas maneras, pasó. Mira, desafortunadamente uno tiene que ser brutalmente honesto, porque no puedes decirle a la persona, bueno, pues no lo aceptes y que ande así por la vida, ¿no? Por algo está yendo a las sesiones. Entonces, ahí lo único que le comenté a la señora fue, ok, no lo aceptes, está bien, pero eso no te va a regresar a tu hijo. Claro. O sea, la situación aquí no es qué tanta resistencia tengo a que las cosas pasen. Es más bien ver que esta falta de humildad de no fluir con la vida
Yo sé que es muy doloroso. Por supuesto que es doloroso, por supuesto que eso que te está pasando o que piensas que podría pasar, porque tal vez, vuelvo a repetir, pueda tener una enfermedad o cuando ni siquiera te lo esperas, pero eso que está pasando hay que aceptarlo. Y si hablamos ya de un tema del otro lado, un poquito más espiritual, hay muchos libros, muchos, desde los egipcios, de más de 2000 años, un libro, de hecho, uno de los más actuales, que se llama El libro de la vida y de la muerte. Este libro habla precisamente de los 5 vados en los que pasamos cuando fallecemos. Según este libro dicen que cuando fallecemos no sabemos que estamos muertos. Entonces, por eso hay rituales. Estos rituales, por ejemplo, de cualquier religión, de lo que tú quieras. Hay cánticos, hay rezos, hay ciertas formas. Misas, encuentros. ¿Sabes a mí qué me da? Ayer tuvimos aquí a Michael y él lo relacionaba mucho con el chocolate. Decía, el chocolate, o sea, el cacao es amargo como la muerte, ¿no? Pero por favor, acompañemos a esos seres que perdieron a alguien con la comida, que no falte el alimento, que no falte ese alimento para el alma, porque eso necesita ahorita el que se queda también, ¿no? Esos rituales son para ambos. Sí, para todos, claro. Dicen, no es que estoy rezando, estoy rezando para que su alma se vaya a la luz y que encuentre la luz y todo esto, sí, pero eso también te sirve a ti para consuelo, para que estás haciendo algo por el otro ser del otro lado. Me voy despidiendo de a poquito, lo voy entendiendo. Exactamente. Entonces todo esto lo cerramos en que somos acumuladores y como somos acumuladores, queremos, pues obviamente, tener por si nos hace falta, por si esto. Entonces, independientemente de que queremos acumular cosas, también queremos acumular seres, acumular personas y creemos que eso nos pertenece. Ese es el gran miedo y ese es el gran motivo por el cual nosotros no queremos dejar ir, no queremos soltar. Pero si tú no sueltas y si, vuelvo a repetir esto, el puño cerrado porque no quiero soltar, ¿a quién realmente le estás haciendo daño? A ti mismo, con tus propias uñas estás lastimándote a ti mismo. Entonces, el no querer soltar, el no querer dejar fluir la vida, te estás lastimando a ti, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues como todo el mundo lo ha dicho y como tú lo sabes y lo sabes dentro de tu corazón y sabes este sabio interior que tienes, que vivas. Vive con esa persona, trata de ofrecerle una disculpa, si no te la acepta, está bien, si tú estás en comunión con esta persona, tú contigo, tranquila, vivir feliz, vivir en paz. ¿Cómo es la felicidad? Lo más pacífica que se pueda, ¿no? No acelerarte, no vivir deprisa. Y cómo te funcione, porque muchas personas dicen, pues hay que vivir, bailar, cantar, reír. Posiblemente ese es para esa persona su forma de vivir. Para otras tal vez era comer sin exceso, ¿verdad? Para otras será hacer ejercicio, para otras será platicar y charlar con la gente, ayudar a la gente. Vive. Yo le preguntaba a uno de mis maestros cuando estuvimos estudiando precisamente pues la muerte y cómo el buen morir, ¿no? Porque este libro, buenísimo, es muy interesante todo esto que pasa después de la muerte. Y que de alguna manera eso es a lo que nunca nadie nos prepara, ¿no? No sabemos cómo reaccionar en ese último instante del último aliento que tenemos en vida. Entonces, cuando estábamos estudiando todo eso, yo le pregunté a mi maestro, le dije, oye, bueno, a ver, así ya nada más como en una sola frase, dinos, ¿cómo hacemos para el buen morir? Y me dijo, pues así en una sola frase te puedo decir, vive. Vive para que puedas tener un buen morir. Vive. Vivir es un privilegio y no lo estamos viendo. Vivir es un privilegio. ¿Para qué vivir con miedo si un ser querido va a fallecer? Mejor vive con ese ser, vive feliz, vive tranquilo. Abby, pues en estas semanas, meses, hemos experimentado muchos de nosotros pérdidas, hemos tenido que decirle adiós a seres queridos, y no es fácil, ¿no? Este proceso a veces no lo podemos vivir solos.
yo sé que tú estás organizando algo para los que no podemos, queremos pero no podemos, no sabemos por dónde, ¿no? Y puede ser, yo dije un ser querido porque bueno, esa es del corazón, pero las pérdidas han sido tremendas, Sí. han sido tremendas. Y quiero que por favor nos ayudes. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Cómo podemos a inscribirnos? Una manita, por favor. Sí, tienes toda la razón. No tenemos que transitar estos miedos solos, ni tampoco esto de duelo. Tienes una mano amiga con nosotros. Y sí, pues estamos haciendo un taller, Silvia, para este próximo viernes, o sea, dentro de 8 días, estamos en nuestro taller Trascendiendo la Pérdida, donde pues si tuviste una ruptura de pareja, porque también ese es perder un ser querido, ¿no? Claro. No se tiene por qué morir. Cuando tuviste alguna pérdida de un ser querido, tal vez sí por fallecimiento, de ingresos, de trabajo, de algo que fue significativo para ti, va a durar 3 horas, es un taller vivencial, pero es online, pero es en vivo y con muchas dinámicas precisamente para que trabajes ese duelo, porque no solamente es, pues el tiempo lo cura todo. Y por favor regístrense en www.abigailordones.com. Ahí encuentran este taller que se llama Trascendiendo la Pérdida. Ahí nada más ponen su nombre, su correo y toda la información les va a llegar por su email. Ahora, si también usan el WhatsApp, vamos